Pasadas 9 semanas hemos visto diferentes personas en la Biblia cuyas vidas ilustran cómo Dios cambia la adversidad en oportunidad. Primero vimos los fracasos en los negocios. Vimos cómo tras pescar toda la noche y no atrapar nada, Pedro vio cómo su negocio milagrosamente cambió por Jesús. Después vimos cuando tienes una caída que parece irreversible, y vimos a Job y su sorprendente recuperación del colapso total de todo en su vida. Luego vimos la historia de Pablo, su naufragio, y qué hacer después de un contratiempo que pasa en tu vida y no fue tu culpa. También vimos a Elías y la fatiga y depresión que fueron su contratiempo cuando tienes reveses que te dejan emocionalmente vacío. Luego vimos a Nehemías. Recordarás cómo él manejó el desánimo cuando construyeron el muro de Jerusalén, cuando sientes ganas de renunciar. Luego vimos la vida de José y cómo los 7 tropiezos en su vida fueron en verdad grandes escalones. Más que piedras de tropiezo en el camino que Dios tenía para llevar a José a su éxito final. Y nos mostró qué hacer cuando otros siguen poniéndote el pie. Luego creo que les enseñé sobre qué hacer cuando un fracaso te llena de miedo. Y vimos cómo María y José y Herodes y los pastores tuvieron que enfrentar diferentes temores cuando Jesús nació. Ahora, en el mensaje de hoy, voy a guiarte para mirar otro famoso personaje de la Biblia. Es la vida de Noé. La vida de Noé nos enseña qué hacer cuando nadie más entiende tu meta. Cuando tienes un sueño que Dios te ha dado, lo puso en tu corazón, y estás tratando de hacer algo que tú crees que Dios quiere, y nadie lo entiende. Dios usó a Noé para salvar el futuro de la entera humanidad. Ahora, entre más grande la visión que Dios te dé, mayores problemas puedes esperar. Y también debes esperar que cuando Dios te dé un sueño o una meta o una visión para tu vida, muchas otras personas no van a entenderlas. Quizá te encuentres en esa situación hoy. Dices, yo sé qué quiero hacer con mi vida, sé lo que Dios quiere que haga con mi vida, sé cuál es mi meta, mi sueño, mis visiones, pero nadie lo entiende. ¿Sabes? Cuando la mayoría piensa en Noé, siempre quieren conocer detalles de la inundación. Y los detalles del arca, la enorme barca que construyó, y los animales, cómo los recolectó y cómo ocurrieron los milagros. Y concuerdo que son detalles fascinantes. Pero hoy, para los propósitos de este mensaje, quiero que hagamos esos detalles a un lado y quiero enfocarme en el hombre mismo, Noé. Y cómo él logró construir el arca cuando nunca, nada se había fabricado y cuando la idea de un diluvio nunca se había considerado en la tierra. La Biblia dice que nunca había llovido en la tierra antes del diluvio. Así que la gente ni siquiera sabía de qué hablaba Noé. Y nadie creía que Dios había dicho a Noé que esto iba a pasar, y que iba a construir un arca, y que todo el mundo iba a desaparecer. Pero realizó una tarea que le llevó literalmente décadas y décadas. Bien, en caso de que algunos no conozcan la historia, la Biblia nos dice que en un tiempo en la tierra la humanidad se volvió tan depravada y malvada y tan pervertida que Dios se arrepintió de crear a los humanos. Y Dios estaba listo para barrer con toda la humanidad y empezar todo desde cero. Pero volteó a la tierra y encontró a un hombre de corazón puro, un verdadero creyente con integridad que genuinamente amaba a Dios y quería hacer lo correcto, y se le conocía como Noé. Así que Dios ve hacia abajo, encuentra a Noé y le dice, Noé, voy a hacer llover. Ahora, la Biblia dice antes de eso que Dios regaba la tierra, las plantas con rocío, una niebla que salía del suelo en la noche, y todo el firmamento de la tierra cambió. Hablamos del cambio climático. No había lluvia en la tierra antes de esto, por lo que no conocían el arco iris y tampoco sabían de diluvios. Y por cierto, probablemente por eso vivían tanto tiempo en esos días. Vivían cientos de años más en los primeros años en la tierra. La Biblia lo cuenta. De hecho, Noé vivió casi 600 años, y le llevó casi 100 años hacer el arca. Pero dijo, voy a hacer llover tanto que va a haber una inundación mundial, va a cubrir toda la tierra y va a acabar con todo.
pero voy a salvar a tu familia y a tus hijos y sus esposas, y van a repoblar la tierra. Significa que Noé es tu ancestro. Todos somos parientes de Noé, así que somos familia por eso. Bien, Dios dice, la forma de salvarte es que construyas un gran bote, que vamos a llamar el arca. Te voy a dar los planos y te enseñaré a construirla con tus hijos, pero va a tomar mucho tiempo construirla. Y con las edades que sabemos de los hijos de Noé, los expertos descubrieron que es probable que le llevara a Noé como 80 años construir el arca. Fue un mínimo de 50 años y durante ese tiempo nadie en la tierra, excepto la familia de Noé, entendería la meta de Noé. Y construye el arca en su jardín y nadie va a entender, los vecinos no entenderán qué está pasando y por qué lo está haciendo. Todos creerán que estás loco, Noé. Ahora, este es el contexto de la historia de Noé que encontramos en Génesis capítulo 6 al capítulo 9. De Noé en esta historia aprendemos que Noé es capaz de cumplir su meta, de cumplir su misión, de realizar el sueño que Dios puso en su corazón y hacer lo que Dios lo llamó a hacer con su vida. A pesar de 4 obstáculos comunes, son distracciones, dudas, desviaciones y demoras. Y específicamente, Noé nos muestra el antídoto para 4 cosas. Primera, son las distracciones. Hablamos de las cosas que rodean tu vida, que derrochan tu tiempo, derrochan tu energía, derrochan tu enfoque y desperdician tu dinero, cuando Dios dice, esto es lo que quiero que hagas con tu vida. El segundo obstáculo es lo que llamo voces de duda. Y son las voces que oyes a tu alrededor que causan que dudes de ti mismo y de tu meta en la vida. El tercer obstáculo es lo que llamo desviaciones. Y estas son cosas que parecen atajos. Esto me ahorrará tiempo, pero en verdad te llevan en otra dirección. Y el cuarto obstáculo que Noé tuvo que evitar es lo que llamo demoras desalentadoras, porque le tomó casi 100 años el construir esta arca. Bien, aprendemos que las mismas 4 elecciones que Noé tomó son las mismas 4 elecciones que tú debes tomar, con el fin de cumplir el divino propósito, el plan de Dios, para tu vida. Así que empecemos. Esta es la primera elección que Noé hizo y tú vas a tener que hacer con el fin de llegar al cumplimiento del sueño, la visión, la meta de Dios para tu vida. Número 1. Debo atreverme a ser diferente de mi cultura. Debo atreverme a ser diferente de mi cultura. Hasta que no resuelvas este asunto importante, nunca vas a alcanzar tu destino. Puedes olvidarte de encajar, no puedes encajar en tu cultura y encajar en el plan de Dios para tu vida. La Biblia nos cuenta en Génesis capítulo 6, versículo 9, la primera parte del versículo dice, Noé siempre obedeció a Dios. Escuchen eso, es importante. Entre la gente de su tiempo, no había nadie más bueno ni honrado que él. Si quieres hacer algo significativo con tu vida, tiene que ser a pesar de nuestra cultura, no debido a ella. ¿Oíste? A pesar de la cultura, no debido a ella. La cultura te distrae del propósito de Dios para tu vida. ¿Estás de acuerdo en que muchas cosas te distraen de tu destino? Sí. Voy a mencionarte 4 distracciones culturales rápidamente. La primera es el placer. Nuestro mundo está loco por el placer. Vivir por diversión, vivir por confort, por entretenimiento. No puedes vivir eso y por Dios. Posesiones. Es medir tu éxito por cuántas cosas acumulas. Posesiones, placer, popularidad. Preocuparse por lo que otros piensen. No puedes querer ser popular y hacer lo que Dios te ha llamado a hacer con tu vida a la vez. ¿Y qué hay del lucro? Si tu primera meta es ser rico, solo quiero recordarte que Jesús dijo que no puedes servir a Dios y al dinero. No que no debías, que no puedes. No puedes tener 2 dioses. Lo que sea para ti lo número 1 en tu vida será tu Dios. Cuando Noé vivió, la humanidad había tocado fondo moralmente. Génesis capítulo 6, versos 11 y 12 dice esto. Pero Dios vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Ahora, fíjate, ¿podrías encerrar estas palabras, violencia? Al ver Dios tanta corrupción, ahí está la segunda palabra, en la tierra y tanta perversión en la gente. Perversión es otra palabra.
Violencia, corrupción, perversión. ¿Te suena esto familiar? En Génesis capítulo 6, versos 5 y 6 dice, al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que todos sus pensamientos, noten esta frase, tendían siempre a hacer el mal. Se arrepintió de haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón, le rompió el corazón a Dios. El mundo estaba descompuesto por muchos tipos de pecado y muchos tipos de maldad, y eso rompió el corazón de Dios. Cuando Dios lo hizo, dijo, es bueno, todo es bueno, pero ya no era tan bueno. ¿Te suena familiar? Por cierto, ¿cuál crees que sea la tendencia hoy? ¿Cuál crees que es la tendencia y dirección de la cultura de hoy? ¿Es hacia el bien? ¿Es hacia la civilidad o la incivilidad? ¿Es hacia la grosería o hacia el amor? ¿Es hacia personas más violentas o más pacíficas? Estamos en la misma dirección. ¿Sabes? Jesús lo dijo. Jesús dijo en Lucas 17, verso 26, cuando el Hijo del Hombre regrese, Jesús va a regresar un día, dijo, será como en los días de Noé. Escucha esto. En otras palabras, las mismas cosas que pasaban en los días de Noé, violencia, corrupción, maldad, depravación, crueldad hacia los demás, se puede esperar otra vez. Estamos viendo eso hoy. Son distracciones de nuestra cultura. Pero esta es la buena nueva. En toda la oscuridad que cubría la tierra en ese tiempo, Dios encontró un punto brillante. Y en Génesis 6, verso 8, me encanta el mensaje, dice esto. Sin embargo, Dios se fijó en Noé. No era diferente. Y le gustó su buena conducta, mientras el mundo entero, toda la cultura, se dirigía en una dirección. 3 palabras salvaron al mundo. Sin embargo, Noé. Quiero que seas ese tipo de persona en el mundo de hoy. Quiero que seas un pero Noé, que vayas en la otra dirección, que seas pero Susana, pero María, pero Juan, pero Harold, pero Noé. Iba en dirección diferente. Es el único en el mundo que es contracultural. Ahora, Noé no está preocupado por encajar. No le preocupa tener la aprobación de otras personas. Él no se preocupa de seguir las últimas tendencias. ¿Por qué? Porque las tendencias y la dirección del mundo eran equivocadas. Amigos, no es importante estar en el lado correcto de la tendencia. No es importante estar en el lado correcto de la historia. Solo es importante estar de un buen lado. La historia se puede equivocar. Las tendencias suelen estar mal. Y para que Dios te pueda usar, para que puedas hacer todo lo que Dios tiene la intención que seas como hombre o como mujer, debes estar dispuesto a ser diferente. Noé estaba dispuesto a ser diferente con el fin de cumplir su destino. Él marchó a un diferente ritmo. Ahora quiero que escribas esto. ¿Está bien? Escríbelo. Solo puedo hacer la diferencia siendo diferente. Es muy simple el pensamiento, pero es también profundo. Solo puedo hacer la diferencia siendo diferente. Solo puedo hacer la diferencia siendo diferente. ¿Quieres hacer la diferencia en el mundo, la diferencia en tu familia, la diferencia en tu comunidad, tu escuela, tu negocio? Solo lo puedo hacer si soy diferente. Si trato de ser como los demás, nunca haré la diferencia. Tú nunca harás la diferencia, a menos que quieras ser como Noé. Para ignorar las distracciones culturales, las grandes personas nunca siguen a la multitud. Ellos siguen el camino menos andado. En la Biblia dice, sin embargo, el Señor miraba a Noé con buenos ojos. Quiero que Dios te vea así. Quiero que otras personas te vean así, que tú agrades al Señor. Como Dios mira a Noé y dice, ese hombre me hace sonreír. ¿Puede Dios decir eso de ti? ¿O sigues a la multitud, sigues a la cultura, sigues a la sociedad? Génesis capítulo 7, verso 1. El Señor le dijo a Noé, tú eres el único hombre justo que he encontrado en esta generación. Y por eso hablamos de él miles de años después. ¿Podría Dios decir eso de ti? ¿De toda esta generación? ¿Eres la única persona justa en la tierra? Ahora, ¿cómo puede ser eso? Pues vivir íntegramente requiere el coraje de ser diferente.
Y si yo quiero cumplir mi destino en la vida, si quieres cumplir tu destino en la vida, debes estar dispuesto a caminar en diferente dirección que todos los que te rodean. ¿Está bien? Esta es la segunda elección que Noé tuvo que hacer. Debo escuchar a Dios, no a las voces de duda. Debo escuchar a Dios, no a las voces de duda. ¿Te imaginas las voces de dudas que Noé tuvo que escuchar cuando Dios dijo, voy a destruir el mundo, empezaré uno nuevo, voy a empezar de nuevo con tu familia y vas a construir un arca? Hay algo llamado lluvia y va a llover, habrá una inundación y vas a ser capaz de hacer esto. Dices, ¿en serio? ¿Yo? ¿Moi? Ahora, las voces de la duda pueden venir de muchos lugares diferentes en tu vida. Algunos están escuchando las voces de la duda ahora. Dios te ha dado una visión, te ha dado un sueño que ha estado en tu corazón desde que eras joven. Quizás sea una nueva visión, un nuevo sueño has tenido una visión de lo que Dios puede hacer en tu vida. Pero quizá tu cónyuge no lo cree. O quizá tus padres no lo creen. O quizá tu novio o novia, alguien en el trabajo, incluso tu mejor amigo. Las voces de la duda pueden venir de muchos lugares. ¿Pueden venir de las críticas? Espera eso. ¿Pueden venir de la competencia? ¿Quién crees que eres? ¿Por qué tratar de hacer eso? ¿Por qué desarrollar ese producto, ese negocio, lo que sea? ¿Pueden venir de Satanás? La Biblia llama a Satanás el acusador de cristianos, el acusador de los hermanos. Y siempre está diciendo, tú no puedes, no eres bueno, nunca llegarás a nada. Nunca oyes eso, no es Dios hablándote. Es Satanás. Satanás acusa. Dios consuela. La Biblia dice que no hay condenación para quien está en Jesucristo. Pero las visiones de duda pueden venir de tus amigos. Hay amigos que dicen, oye, crecimos contigo, ¿quién crees que eres? O pueden venir también de tu propia familia. Imagina todos los destructores de sueños que Noé tuvo en la vida. Digo, él está construyendo una gran arca en su jardín frontal y sus vecinos dicen, hey, señor Noé, ¿qué hace? Estoy construyendo un arca. ¿Para qué? Para la inundación. ¿Qué es eso? Es cuando hay mucha lluvia. ¿Qué es lluvia? Pues agua que cae del cielo. ¿No la había visto? Piensan, turururururu, está chiflado, está loco. Seguro tuvo que vivir año tras año, tras año, tras año, ridiculizado por sus vecinos. Es un loco, un chiflado, un lunático. Este hombre cree que Dios habla con él. ¿Cómo no? Imagina la presión de su propia familia. Imagina a su hijo adolescente. Dice, papá, vamos. El barco en el jardín frontal es embarazoso. No puedo traer a mi novia ni a mis amigos a la casa. Papá, ¿por qué no te consigues un empleo normal? Le agregas a esta cosa, décadas tras décadas tras décadas, este discurso apocalíptico. Está en toda la ciudad. Papá, nuestra familia está en el National Enquirer. Ya sabes, Noé y su familia construyen arca, el mundo va a terminar. Si tú fueras Noé, ¿estarías dispuesto a soportar las voces de la duda? ¿Así? Imagínalo. Año tras año tras año, no llueve, no llueve, no llueve, no llueve, no llueve, no llueve, por décadas y décadas y décadas. El arca crece, crece, crece y crece. Dios va a traer a los animales. ¿Dónde están? Yo no los veo. Se necesita mucha fe. Ahora, voy a explicar esto a tu vida. Destructores de sueños tratarán de parar tu sueño. ¿Está bien? Van a tratar de detenerte y los críticos y cínicos van a decirte, ¿quién crees que eres para vivir por Cristo Jesús, para hacer algo grande por Dios? ¿Quién crees que eres para tener una misión de Dios, un plan, un gran propósito, una gran visión de Dios? Amigos y familia pueden hacerlo, José. Su familia trató de matar su sueño. ¿Recuerdas cuando vimos eso? Él tenía ese sueño y todos trataron de matarlo. A Jesús, su familia, trató de evitar que él cumpliera el propósito de Dios. Si lees toda la Biblia, persona tras persona, familiares con frecuencia trataron de parar que otro familiar hiciera lo que Dios le había llamado a hacer. Pero ¿sabes qué? Las voces más fuertes de la duda pueden venir de tu interior. Y las segundas más importantes palabras que dices en la vida son para ti. Las palabras más importantes que dices son para Dios.
Pero las siguientes más importantes palabras que dices en la vida son las que te dices a ti mismo y te hablas a ti mismo constantemente. Te dices a ti mismo cosas como, no soy bueno, ¿qué o quién creo que soy? No funcionará. Hablas contigo mismo y te das a ti mismo semillas de duda todo el tiempo. O estás escuchando la palabra de Dios y te dices a ti mismo lo que Dios dice de ti. Dices cosas como, puedo hacer cualquier cosa por Cristo, que me fortalece. Mi confianza no está en mí mismo, mi confianza está en Cristo, que me da la fuerza para hacer. Si Dios me ha llamado a hacer algo, Él me dará la fuerza para hacerlo. Dios nunca te llama a hacer algo para lo que no te da la energía, el poder, el equipo, los amigos y contactos para poder actuar. Te pregunto, ¿cómo te hablas? ¿Te hablas a ti mismo con duda, voces de duda todo el tiempo? Algunos, si hablaran a sus amigos, ¿cómo se hablan ustedes mismos? No serían sus amigos. Necesitas hablar contigo como le hablas a tus amigos. Sabes, necesito decir algo más aquí. No se puede confiar en que siempre te digas la verdad. Me has oído decírtelo muchas veces, te mientes a ti mismo más de lo que mientes a los demás. La Biblia dice que el corazón es engañoso y nos decimos que las cosas están mejor de lo que están y no es así, y a veces nos decimos que las cosas están peor de lo que están. Y no siempre lo hacemos bien. Te estoy dando el permiso de no creer lo que te dices a ti mismo. Porque no todo lo que te dices a ti mismo es verdad. Tenemos racionamiento motivado y es insuficiente la evidencia. Tenemos mezclados los datos y todo tipo de cosas. No todo lo que estás pensando es la verdad. Pues pienso que debe ser la verdad. Yo siento que es verdad. Los sentimientos mienten. Incluso tus ideas pueden no ser verdad. Debes escuchar a Dios si quieres cumplir la misión de Dios para tu vida. ¿Y cuál es el antídoto para el temor y la duda en tu vida? Pues es una palabra, y es la fe. Es la fe. Hebreos 11, verso 7, capítulo 11, verso 7 dice esto. Por la fe, Noé recibió una advertencia de Dios sobre algo que aún no se podía comprobar. Ahora mira ese verso. Por la fe, Noé recibió una advertencia sobre algo que aún no se podía comprobar. Él no veía la inundación, no vio a los animales venir, no sabía cómo el arca se iba a ver construida. Todas son no visibles, pero él escuchó a Dios y confió en lo que oyó de Dios, porque no podía verlo en ese tiempo. Ahora vamos a aplicar esto a tu vida. No siempre puedes ver el destino de Dios para ti tampoco. No puedes ver el fin del juego, no puedes ver la meta, no puedes ver dónde terminarás. No sabes dónde estarás en 10 años, o 20 años, o 30 años, mucho menos la próxima semana. Debes confiar tu futuro a Dios. Eso es fe. De hecho, la Biblia dice en Hebreos 11, verso 1, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Noé era un hombre de fe, y la fe fue el antídoto para su temor, y la fe fue el antídoto para sus voces de duda. Pablo enfrentó esto en 2 de Corintios 4:18 dice, así que no miramos las dificultades que ahora vemos. Dijo que cualquiera puede ver los problemas en que estamos. En cambio, fijamos nuestra vista. Miramos más allá de los problemas, en cosas que no pueden verse. Está bien, eso es perspectiva. ¿Por qué? Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido. No van a durar, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Van a durar para siempre. Ahora, algunos tal vez estén deprimidos, quizás estén desesperados de su vida ahora. Nunca tomes decisiones importantes deprimido. Y nunca hagas permanente una decisión bajo un humor temporal, porque los sentimientos no duran. No llegaron para quedarse, van a pasar, no van a durar. Así que, ya sea que tú ahora seas bendecido, o que estés estresado ahora, o en tu futuro, si eres bendecido en el futuro, o si llegas a estar estresado en el futuro, va a depender de una cosa, en que decidas enfocarte. ¿Escucharás las voces de la duda o escucharás la voz de Dios? De nuevo, ¿recuerdas que dice, Noé decidió ser diferente de todos los que lo rodeaban por escuchar a Dios en lugar de oír las voces de la cultura? Hebreos 11, verso 7.
La segunda parte del versículo dice, con su fe. Encierra eso. Noé demostró que el mundo estaba equivocado. La fe de Noé estaba en contraste directo con la creencia del resto del mundo. Nadie más creía. Esto es contracultural. Quiero desafiarte a convertirte en un revolucionario contracultural. ¿Cómo? Confiando en Dios en lugar de la cultura, escuchando a Dios en lugar de la sociedad, haciendo lo que Dios te pide hacer y escuchando lo que Dios dice en lugar de las dudas en tu cabeza o a las personas a tu alrededor que te siembran dudas. Por supuesto se necesita coraje. Dirás, yo no tengo ese tipo de coraje. ¿Cómo hizo Noé para tener ese tipo de coraje? Para continuar persiguiendo lo que Dios le había dicho, siguiendo su sueño y su propósito. ¿Cómo obtienes ese tipo de coraje? Solo hay una manera. Permanece cerca de Dios. Debes estar cerca de Dios. La Biblia cuenta que Noé oyó a Dios hablar. ¿Recuerdas el verso que acabamos de ver? Noé oyó a Dios hablar. Yo nunca oigo a Dios hablar. ¿Cómo es que tú oyes a Dios? Muy bien, escribe esto. Para escuchar a Dios, hay que acercarse a Dios. Para escuchar a Dios, hay que acercarse a Dios. No puedes oír a Dios desde lejos. Debes estar cerca de Dios, es decir, pasa tiempo con Dios cada día leyendo la Biblia, orando, escuchando, orando y escuchando a Dios, leyendo su palabra y escuchando, hablándole a Dios en oración y estando en silencio. Génesis 6, verso 9, la tercera parte del verso dice, Noé siempre anduvo fielmente con Dios. Eso significa que estaba cerca de Dios, anduvo fielmente con Dios. Ahora que estamos caminando, me gusta, ¿tú caminas con Dios? Pues yo no sé. ¿Qué implica caminar? Cuando caminas con alguien, implica dos o tres cosas. Déjame decírtelas. En una traducción dice, Noé anduvo en íntima comunión con Dios. Eso significa caminar con Dios. Disfrutar una relación cercana con Dios. La Nueva Traducción Viviente dice, Noé vivió en compañerismo con Dios. Así que, ¿qué quiere decir vivir en compañerismo? ¿Una relación cercana? ¿Caminar con Dios? Bueno, solo piénsalo. Siempre que estás caminando con alguien, implica tres cosas. Primero, implica afiliación, es decir, no te avergüenzas de estar con él. No te avergüenza que te vean con él. ¿Qué tal si saliéramos y mi esposa, Kay, decide que no quiere ser vista conmigo, así que camina delante de mí? Pues eso no es caminar juntos, que yo camine delante de ella. Afiliación significa que no te avergüenza que te vean con la persona con quien caminas. ¿Y te avergüenza que te vean con Dios? ¿Te avergüenza ser conocido como seguidor de Jesús? ¿Estás tú en la afiliación de caminar con Dios? ¿Significa que no te preocupa decirle a la gente que eres creyente? Es lo que implica caminar con Dios. Si le digo a la gente, soy seguidor de Cristo Jesús, implica afiliación. Segundo, implica acuerdo. La Biblia cuenta en Amós, capítulo 3, verso 3, que dos no pueden caminar juntos si no están de acuerdo. Es decir, no puedes caminar para allá y yo para allá y decir que vamos juntos. Si vamos a caminar juntos, debemos estar de acuerdo en dirigirnos en la misma dirección. Así que hay afiliación, hay acuerdo. Luego, lo tercero, caminar implica alineación. Es decir, que caminamos al mismo paso. Es decir, no puedes caminar más rápido que yo y no puedo caminar más lento que tú. No solo vamos en la misma dirección, llevamos el mismo paso. Eso significa caminar con Dios. No te avergüenzas de Él, vas en la misma dirección y vas al mismo paso. ¿Cómo sabes si vas con Dios? Las mismas tres cosas. Por cierto, una cuarta forma de saber si caminas con Dios, no llevarás el paso del mundo. No llevarás su paso. No puedes caminar al paso de Dios y llevar el paso del mundo a la vez, porque irritarías al mundo. Ahora, el resultado. Esto es muy importante. Quiero que lo entiendas. ¿Cuál es el resultado de caminar con Dios como Noé lo hizo? Cuando caminas con Dios, cuando estás cerca de Dios, no temes a nada. Noé no tenía miedo de la desaprobación, no le temía a los comentarios de la gente, no tenía miedo de ser rechazado, no le tenía miedo a las críticas. Tú pierdes el miedo cuando Dios está cerca. El miedo se va.
cuando estás cerca de Dios. Génesis capítulo 6, verso 17 al 18. Dios dice esto a Noé: porque voy a enviar un diluvio sobre la tierra para destruir a todos los seres vivientes bajo el cielo. Todo lo que existe en la tierra morirá, pero contigo estableceré mi pacto. Esta es la promesa de Dios y es en lo que Noé puso su fe. Y entrarán en el arca, tú y tus hijos, tu esposa y tus nueras. Escuchen eso. Noé no tiene miedo de una inundación mundial, porque cuando Dios está cerca, se te va el temor. ¿A qué le temes? ¿Qué te ha puesto nervioso? ¿Qué te tiene aterrado? ¿Qué te ha puesto ansioso? ¿Qué ha ocasionado que estés sin poder dormir? ¿Qué hace que sientas el estómago como un nudo? Muchos han estado viviendo con temor. Eso tiene que terminar ya. Debes dejar de escuchar las voces de la duda, la ansiedad y el miedo, y empezar a escuchar la voz de Dios, caminando con Dios, acercándose a Dios. Y cuando Él esté cerca, tú pierdes el miedo. Y hay una tercera elección que Noé hizo, y tú vas a tener que hacer esta elección también, si quieres lograr la recuperación de tus fracasos. Esta tercera elección es la única forma de llegar a la línea final y llegar a cumplir la visión en el sueño, el propósito para el cual Dios te creó. Este es, como Noé, debo hacer exactamente lo que Dios me indica. Ahora, Noé no solo oye la palabra de Dios, la obedece. La obedece, hace exactamente lo que sea que Dios le pida hacer. Obedece la palabra de Dios. Esta es la tercera clave para cumplir tu misión en la vida. Hebreos 11, verso 7, segunda parte del verso. Noé obedeció y construyó la barca para salvar a su familia. Lo que quiero decir es que no solo debo hacer lo que Dios me pide, debo hacerlo exactamente como Dios me lo pide. Y debo hacerlo exactamente a la hora a la que quiere que lo haga. Es hora, metodología. Debo hacer lo que me pida hacer cuando quiera que lo haga, como quiere que lo hago exactamente como Él quiere. Parcial obediencia es desobediencia. Esta es la tercera clave en la vida de Noé. En Génesis capítulo 6, versos 14 al 22, Dios dijo a Noé: construye una gran barca de madera de ciprés y recúbrela con brea por dentro y por fuera. Le está dando detalles específicos como la madera y cómo usar la brea. Dijo, luego construye pisos y establos por todo su interior. Haz la barca de 138 metros de longitud, 23 metros de anchura y 14 metros de altura. Le da las especificaciones exactas. Dice en la parte de arriba, deja una apertura de 46 centímetros por debajo del techo, alrededor de toda la barca. De esa forma, el aire caliente puede salir y el aire fresco puede entrar. Y dice, pon la puerta en uno de los costados y construye 3 pisos dentro de la barca: inferior, medio y superior. Luego dice lo siguiente: mete en la barca junto contigo a una pareja macho y hembra de cada especie animal a fin de mantenerlos vivos durante el diluvio. Y asegúrate de llevar a bordo suficiente alimento para tu familia y para todos los animales. Noé hizo exactamente lo que Dios le había ordenado. Por eso estamos hablando de Noé hoy. Por eso estás vivo. Si Noé no hubiera hecho todo exactamente como Dios se lo ordenó, no estarías escuchando ahora, porque la humanidad no estaría aquí. Así que, gracias, señor Noé, por hacer todo exactamente como Dios mandó. Si no hubiera hecho todo exactamente como Dios mandó, la obediencia parcial, como dije, es desobediencia. Y no estaríamos aquí. Ahora, en tu propia vida, en cualquier etapa del viaje de tu vida, puedes estar justo al principio, puedes estar hacia el final o quizás en medio. Pero en cualquier etapa de tu vida, vas a ser tentado a saltarte la cerca. Vas a ser tentado a tomar atajos, vas a ser tentado a seguir el camino fácil, a tomar la salida fácil, a escatimar un poco aquí, a saltarte un paso, a desviarte un poco. Y Dios dirá, quiero que hagas esto, y dirás, bueno, lo haré, pero lo voy a hacer a mi manera. Y en tu mente vas a pensar que sabes más que Dios. Vas a decir, Señor,
Yo creo que puedo alcanzar mi meta antes, a mi manera, que a la tuya. Y eso es fatal. Eso es un tentador atajo. Es la tercera cosa que te hace perder tu propósito y el plan de Dios. Señor, creo que puedo alcanzar mi meta antes a mi manera que la tuya. ¿Estás tratando de hacerlo? ¿Tratas de lograr lo que tú quieres en la vida a tu manera y no a la de Dios? Digo, ¿te imaginas a Noé diciendo a Dios, perdón, Señor, hablemos un poco. ¿Son todos estos animales realmente necesarios? ¿Necesitamos a todos a bordo? ¿Por qué no dejar algunos animales? Digo, Greenpeace nunca sabrá por qué se extinguieron. Está bien, nunca van a saber. Así, y cuando, por cierto, yo estaría feliz si hubiera dejado a todos los mosquitos fuera del arca. Ay, en Génesis capítulo 7, verso 1 al 5, encontramos exactamente la misma frase una segunda vez cuando dice, Noé hizo todo exactamente como Dios se lo había ordenado. Dios dice esto de Noé 2 veces en la Biblia, que no solo hizo lo que Dios le ordenó, sino que lo hizo exactamente como se lo ordenó. Génesis 7, verso 1 al 5. Cuando todo estuvo preparado, el Señor le dijo a Noé, entra en la barca con toda tu familia, toma contigo. Fíjate, 7 parejas macho y hembra de cada animal que yo he aprobado para comer. Debían tener algo para comer mientras estuvieran a bordo. Toma contigo 7 parejas de cada animal que yo he aprobado para comer y para el sacrificio, y toma una pareja de cada uno de los demás. Toma también 7 parejas de cada especie de ave. Así que Noé hizo todo tal como el Señor le había ordenado. 2 veces se nos dice que no escatima, no se salta pasos, no toma atajos. No puedes tomar tentadores atajos y alcanzar la meta de Dios para tu vida. Dirás, ¿de qué estás hablando, Rick? Un tentador atajo. Bien, puede ser un atajo moral. Dios quiere que seas feliz, así que voy a divorciarme de esta y casarme con ella. Eso es un atajo moral. Puede ser un atajo ético. Bueno, todos hacen trampa en el trabajo, así que yo también. Puede ser un atajo financiero. Tú sabes, no eres honesto aquí y allá. ¿No das el diezmo? Piensas, voy a usar el dinero de Dios. El dinero que Dios dice que le regresemos a Él para honrarlo lo voy a conservar para mí. Es un atajo. Saldrás perdiendo con ese. Tienes que dar el diezmo. Quizá un atajo en las relaciones y tú eres tentado a hacer algo más rápido que la forma correcta de hacerlo. Y dices, bien, tú sabes, voy a dormir con él antes de casarnos. Tú sabes, Señor, creo que puedo llegar a mi meta antes a mi manera, más rápido a mi manera. Los atajos, amigos, con frecuencia son miopes y suelen llevarte en dirección equivocada. Génesis capítulo 6, verso 9 dice, Noé siempre anduvo fielmente con Dios. Por eso Dios lo bendijo. ¿Te gustaría tener la bendición de Dios en tu vida? Entonces sé como Noé, constantemente obedece a Dios. No, bueno, voy a elegir lo que voy a hacer en todo, voy a obedecer a la voluntad de Dios. Génesis 6, verso 9, segunda parte del verso. Solo él, Noé, vivía de acuerdo con la voluntad de Dios. ¡Qué buen verso! Quizá quieran anotarlo. Dios, debo realizar mis asuntos de acuerdo a tu voluntad. Vamos a ponerte en los zapatos de Noé ahora. Que si Dios viniera a ti y dijera, quiero que tú construyas una gran nave, una de guerra, un arca, ¿no crees que tú tendrías algunas preguntas y querrías tomar algunos atajos? Digo, puedo pensar en muchas preguntas que Noé podría hacer. Primero, si Dios viniera a mí y nunca hubiera llovido en la tierra, mi primera pregunta sería, ¿qué es inundación? ¿Qué es inundación? Dijiste que ibas a inundar el mundo, yo no sé lo que es. Sabemos que la Tierra tenía un clima tropical porque los fósiles lo muestran. Luego la atmósfera cambió y ahora tenemos, ¿sabes?, animales y humanos de vida más corta. Segunda pregunta, así que, señor, ¿cómo se construye? Voy a buscar literalmente cortar madera, encontrar un bosque y cortarla toda. Luego, está bien, ¿cómo voy a llevarme ese bote hasta el agua? Porque Noé vive como a 100 millas, a ciento de millas del mar más cercano. ¿Está bien?
¿Cómo voy a llevar el bote al agua? Luego, Dios, ¿cómo vas a hacer para que todos estos animales vengan? Bien, si Dios creó el mundo, puede hacer lo que sea. Muchos piensan que esta es una inverosímil historia. Dios puede hacer lo que sea. Dios creó el universo, puede reunir a los animales, puede hacer lo que Él quiera. Pero Noé no discute. Él no se queja del plan. Hace todo exactamente como Dios dice y dice lo que quiera, Señor. Su fe era increíble, porque la petición era increíble. Otra vez, Noé hizo exactamente como Dios se lo ordenó. Si quieres hacer esta una meta en tu vida, voy a hacer todo lo que Dios me pida hacer, exactamente como Dios me diga. Dios bendice a este tipo de personas. Dios bendice a las personas que siguen instrucciones aún cuando éstas no tengan sentido. Pregunta, ¿qué te ha pedido Dios hacer y esto no tiene sentido? ¿Perdonar a alguien? Ah, ¿Cambiar de trabajo? ¿Dar diezmo? Ah, ya sabes, ve a compartir tu fe con alguien con quien te aterra compartirla. Fe es obedecer a Dios, aun cuando no entiendo por qué. Hay una cuarta elección que Noé hizo, prefirió, y tú tendrás que hacer esta elección también, si quieres cumplir la vida que Dios quiere que tú vivieras. Número 4. Debo perseverar en alcanzar el sueño que Dios me ha dado. No debo renunciar al sueño que Dios me dé. Si alguien tenía derecho a estar desanimado, debido a que el proyecto tardaba demasiado, como ya había dicho, le tomó casi 80 años construir el arca. La Biblia nos cuenta que la puerta del arca se cerró, entró y cerró la puerta exactamente 120 años después de que Dios le dio la orden de construirla. ¿Podrías tú mantener el entusiasmo en un proyecto que te tomara 120 años y en el que nadie más del mundo creyera y todos los demás criticaran y se burlaran? ¿Podrías manejar ese tipo de oposición? La razón de que muchos no triunfen en la vida es pensar en corto, se rinden pronto, no se sostienen a largo plazo. Con frecuencia, como dije un par de semanas atrás, esa mitad de tu vida que te quieres rendir lo que determina si vas a ser exitoso o no. Nunca te rindas. La cultura dice que vivas solo para el hoy. La Biblia dice, piensa en la eternidad, piensa en tu futuro. Quiero que anotes esto. Toda empresa tarda más de lo que piensas. ¿Está bien? Todo tarda más de lo que piensas. Estoy seguro de que no enfrentó la soledad y fatiga por todo lo que estaba tardando en alcanzar la meta, pero es modelo de paciencia, persistencia y determinación. ¿Por qué? Debido a su fe en Dios. Hebreos 11:7, Noé confió en Dios. ¿Tú haces eso? Cuando parece que las cosas no van a suceder, cuando estás en medio del viaje, cuando no ves la luz hacia ningún lado del túnel. Y por eso, cuando Dios le avisó que sucederían cosas que todavía no podían verse, creyó y construyó una casa flotante para salvar a su familia. ¿De qué cosa en tu vida no ves ningún signo que Dios te ha dicho y prometió que pasaría? ¿Te vas a rendir o seguirás confiando? Por 42,001 días, Noé tuvo una meta, cumplir su destino. Y yo apuesto que muchos de esos 42,001 días, Noé no tenía ganas de trabajar. Y llegaba a casa en la noche y la señora Noé decía, ¿cómo te fue, cariño? Mismo lugar, misma cosa, nadie lo nota, todos los demás lo ignoran. Sí lo notan, lo critican, pero nunca se rindió. Y yo no sé a quién estoy hablando ahora, pero sé que Dios quiere que te diga esto. ¿Sientes ganas de renunciar? No. No. Dios tiene el control. Y Él va a escribir el capítulo final de tu vida. Este no es el fin de tu historia. Puede ser el fin de un capítulo, pero no es el fin de la historia. En Gálatas 6:9 dice esto, no nos cansemos de hacer el bien. ¿Por qué? Porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Pero ¿sabías que el arca es en verdad un símbolo de salvación en Cristo? Porque así como el arca, en el arca, Noé y su familia estaban a salvo de la destrucción, en Cristo estamos a salvo de la destrucción.
Al estar en Cristo, Noé se salvó por estar en el arca. El arca, para ti, es Cristo Jesús. ¿Cómo se salvó Noé? Igual que todos los demás, por la gracia en fe. ¿Sabías que la primera mención de la gracia en la Biblia es la historia de Noé? Hebreos 11, verso 7 dice, con su fe Noé demostró que el mundo estaba equivocado. Noé demostró que el mundo estaba equivocado y fue heredero de la justicia que se obtiene por la fe. Fe en la gracia de Dios. Y Génesis 6, verso 8, dice lo siguiente, pero Noé halló gracia a los ojos del Señor. Esa es la primera mención de la gracia en la Biblia. El capítulo 6 de la Biblia menciona la gracia. Gente se salva en el Antiguo Testamento, igual que en el Nuevo Testamento, por gracia en la fe. ¿Has encontrado y aceptado esa gracia? Es la única forma de salvarte también de que tú llegues al cielo. Amigo, esta es la única forma que tú seas salvado. Así como Noé, por gracia, en fe. Debes poner tu fe en la gracia de Dios. No la ganas, no la mereces, no la aceptas. Es un don del amor de Dios y su perdón, y debes hacerlo hoy. Sabes, en Saddleback tenemos lo que llamamos el plan de paz. Hemos dicho a más de 26,000 de nuestros miembros, a 197 países, que sigan nuestro PEACE. Promover la reconciliación, plantar iglesias, equipar líderes éticos, A, asistir a los pobres, C, cuidar enfermos, y educar a la siguiente generación. Pero nuestro plan nunca ha sido salvar el mundo. Nuestro plan de paz es asegurarnos de que todos en el mundo sepan que hay un Salvador, y ese es Cristo Jesús. Dios está buscando a quien usar. ¿Dejarías que te use? ¿Dejarías que cumpla su destino, el destino que Él tiene para ti? Si quieres cumplir tu destino en la vida, debes hacer lo que Noé hizo. Debes hacer las elecciones que Noé hizo. Inclinemos la cabeza. Déjame orar por ti. Sabes, Padre, sé que en nuestra caótica cultura de hoy buscas hombres y mujeres que elijan correctamente como Noé. Y que elijan el confiar en ti, elijan obedecerte, elijan hacer exactamente lo que les pidas, elijan ignorar a los críticos e ir al contrario de donde la cultura va. Que nuestra familia, Saddleback, la familia, esté llena de personas así. Ahora quiero invitarte a orar. Ya sea que me estés escuchando, sentado en una silla, en el servicio o en internet, en la radio, como sea. Solo quiero que solo digas esto en tu corazón. Querido Dios, quiero ser el tipo de persona que fue Noé, que pone una sonrisa en tu cara. Dijiste que Noé te había agradado. Quiero que mi vida te cause agrado. Y quiero que mi fe sea fuerte hasta el final. Para llegar hasta el fin, quiero cumplir el destino que tienes para mi vida. Y Dios, perdóname las veces que me preocupé por lo que otros piensan. Y escuché las voces de la duda, más que la voz de Dios. Dame el coraje de ser diferente, para poder cumplir tu destino para mi vida. Yo quiero acercarme a ti, para poder oírte a ti, y ya no temerte a ti ni a nadie más. En los días que vienen quiero hacer exactamente lo que me pidas hacer con mi vida. Aun cuando no tenga sentido, Dios, quiero confiar en ti. Señor, cuando esté cansado y desanimado, ayúdame a ser como Noé. Y nunca, nunca renunciar, sino seguir tu sueño para mi vida enfocado. Padre, te agradezco por quienes hicieron esta oración y te pido que los llenes de confianza y los llenes de coraje, y que hagas de esta semana, los días que vienen, estén llenos de nueva vitalidad, nueva energía, nuevo entusiasmo, al volver a enfocarnos en tu plan más que en las presiones que nos rodean en la sociedad. Y te pido esta bendición para quienes escuchan, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.